Eu tenho el senhor Horácio. Como levar bem? Muy bien, señor obispo. Usted tuvo quanto tempo de sofrimento? 13 años que tuve uso de razón, pero en realidad todo comenzó en la infancia, obispo. Porque si bien la ficha cae cuando mi adolescencia, en 13, 14 años, en mi casa se vivía una situación de violencia de género, como se conoce hoy. En realidad, uno en la infancia a veces no se da cuenta de lo que pasa con los mayores, con los padres. Mi padre tomaba, mi madre intentaba tapar un poco lo que estaba pasando y él terminaba reaccionando con ella. Y esa era la vida que nosotros teníamos cuando éramos chicos en casa, ¿no? En la adolescencia, al comenzar a salir, a tener otras amistades, ahí yo comencé con los vicios, ¿no? El cigarrillo, el alcohol. Yo llegaba alcoholizado a mi casa, con 15, 16 años llegaba muy mal a casa. Mis padres a veces no se daban cuenta, yo no sé ni cómo llegaba. Y bueno, mi madre un día me encontró tirado en un pasillo, mal, muy alcoholizado, se asustó, pensó que estaba muerto, en realidad era que estaba alcoholizado. Y yo pienso hoy que ella imaginaría que yo seguiría los mismos pasos de mi padre, ¿no? Así continuó mi vida, yo seguí saliendo, seguí andando de ahí. Empezó a caer la ficha de todos los problemas que uno acarreaba de chico. Y llegó un momento en el cual, trabajando por distintas cosas, decepciones y desilusiones que uno tiene a esa edad, 15, 16 años, yo pensé en quitarme la vida, pensé que no tenía sentido, porque era en el momento también en el que uno piensa, generalmente en la adolescencia, de para qué uno existe, cuál es la razón de vida de uno, donde uno empieza a salir al mundo exterior, donde uno empieza a salir de la casa y empieza a ver otra realidad. Bueno, me cayó la ficha de todo eso, empecé a pensar que para qué vivía, para qué tenía un pensamiento totalmente fuera de lugar, porque no tenía tampoco tanto motivo, no había depresión, pero sí que no tenía para qué el sentido de vivir. Coloqué un arma en mi cabeza, recuerdo fui al baño de donde yo estaba trabajando, saqué el arma de un cajón que había, que era para seguridad del lugar, y por esas cosas, no sé, yo hoy atribuyo a Dios, ¿no? Pero en ese momento, por ese motivo, digo yo, ¿cómo fue que yo coloqué esa arma en mi cabeza? Y por aquellas cosas de Dios yo deseché ese momento, ¿no? Así fue que tuve problemas en el trabajo, fui trasladado, seguí viviendo esa vida mal, conocí a la que hoy es mi esposa, nos pusimos de novios, nos llevábamos muy mal incluso de novios, mal, con peleas verbales, queríamos estar juntos y cuando estábamos nos peleábamos, discutíamos y cuando estábamos lejos nos extrañábamos. Bueno, decidimos continuar con esa relación, decidimos seguir de novios y cada vez fue empeorando la relación. Pero así todos nosotros queríamos seguir juntos. No sé qué motivo era, porque no había motivos buenos, no había felicidad en aquel noviazgo. Bueno, decidimos continuar con la relación, ella quedó embarazada, nos casamos y todo eso empeoró, porque nació nuestra hija y había problemas económicos, problemas matrimoniales, porque no coincidíamos en los pensamientos, cada uno pensaba lo que quería o su propio razonamiento. Y el problema económico empezó a traer problemas en la pareja mal, además del pensamiento diferente que teníamos, empezamos a discutir fuerte porque no había dinero en la casa, yo no podía ni siquiera dar las necesidades básicas para mi familia. Vivíamos de prestado, vivíamos en lo de mi suegra, mal, comenzamos a querer salir adelante y ir a alquilar a algún lugar y no se podía pagar el alquiler y teníamos que volver otra vez a vivir en el mismo lugar que estábamos antes de prestado. Las peleas eran cada vez peores, tanto ella por un lado como yo por el otro, físicas y verbales y físicas, o sea, cada vez empeoraba porque ella hasta llegó a dormir, mi esposa, con un cuchillo debajo de la almohada, porque tenía temor de lo que yo pudiera llegar a hacer, porque era mucha violencia la que había, y así con ese vivir seguíamos los pasos de mi padre, seguíamos los pasos de mi casa. Y bueno, seguimos con la relación, seguimos juntos, hubo infidelidades, yo por un lado, bueno, lo que yo no encontraba, el enfriamiento que había en el matrimonio,
Yo quise no dejar mi familia, pero sí experimentar otra cosa, tratar de vivir un poco yo, porque quería buscar una salida, un escape, el cual pensé que era ese. Y así, bueno, estuvimos separados una semana, que fue muy duro para mí también, porque al no tener mi familia, acostumbrado, yo había hecho una macana y no tenía cómo resolverlo, cómo hacerlo, porque no podía alimentar a mi familia como correspondía, no podía darle las necesidades básicas, suplírselas, no podía nada absolutamente, estaba en los aspectos, en todas las áreas de mi vida estaba, en esos aspectos estaba mal, económico, espiritual, familiar, matrimonial, estaba todo mal. Bueno, empecé a sufrir de insomnio, yo no podía dormir de noche. Fue que nos empezamos a involucrar con los espíritus. Ahí mi suegra tenía un puesto alto en un lugar, en una casa de los espíritus, y ella comandaba ciertas cosas. Con el hecho de ayudarnos, ella empezó a hacer trabajos para nosotros, empezó a hacer, nos hacía hacer cosas a nosotros, usábamos pólvora, usábamos diferentes cosas que se utilizan en la casa de los espíritus. A través de todo eso, o a raíz de todo eso, era peor, porque las agresiones eran peor, mi vida era peor, ahí yo ya estaba entrando en un grado de depresión que no podía salir, mi vida no se podía sostener, seguí con insomnio, no podía dormir de noche y además de eso, cuando dormía, el poco tiempo que dormía sentía que me ahorcaban, empecé a sufrir espiritualmente mucho, porque sentía que alguien me estaba ahorcando y yo era consciente de lo que estaba pasando y yo no podía avisarle a mi esposa, a nadie que tenía nada porque no me podía mover, me sentía inmóvil y así seguía mi día a día tras día, seguía viviendo mal, seguía viviendo con mi vida espiritual hecha un desastre, mi vida económica hecha un desastre, cada vez peor, perdía cosas. Entonces la idea que vino para nosotros fue, bueno, dijimos, si esto nos va a ayudar, yo voy a usar mi fe, porque usaba una fe, yo tenía una fe, que hoy sé que era una fe negativa, pero la utilizaba igual, creyendo que iba a salir adelante. Nosotros yo decidí poner un negocio concerniente a todo lo que se utiliza en las casas de los espíritus. O sea, nosotros vendíamos imágenes, vendíamos velas, vendíamos pólvora, vendíamos yuyos, vendíamos todo lo que se utiliza en la casa de los espíritus, con el hecho de pensar que si nosotros hacíamos algo para ayudar a la gente, íbamos a ser ayudados también. Pero aún así ni nosotros éramos ayudados, porque yo tenía un auto, lo perdí, yo tenía una casa que había alquilado linda, la perdí porque no la podía pagar, no le podía pagar el colegio a mi hija, no podía nada. Iba a un kiosco y la nena lloraba y yo no le podía comprar nada porque no le podía, ni siquiera eso, suplirle las necesidades mínimas, ni siquiera básicas, mínimas, porque no podía pagar nada, vivía endeudado, perdí todo. Y el matrimonio se iba cada vez más a pique. El matrimonio era un caso perdido. Y en el principio, agresiones verbales. Después, agresiones físicas. Infidelidad y separación. Sí, señor obispo, era un desastre, cada vez caso peor. Perdido. Estaba perdido el caso. Porque... Agora, usted estava falando, eu já estava cá pensando na coisa. Usted dijo que sua suegra estava involucrada com os espíritos. Sí, señor obispo. ¿Es esto? Sí, es eso. Ella intentaba ajudar a los demás? Sí, obispo, ella intentaba ayudar a los demás, pero ni siquiera ella era ayudada. Ella conocía el sufrimiento de la hija de su esposa? Sí, señor obispo, sí. ¿Y ella no hacía nada? No, tal es así que para ella tampoco servía porque un día el propio esposo de ella, o sea, mi suegro, en la casa de los espíritus, habiendo terminado una sesión, él cayó desplomado con una ACV, con un derrame cerebral, y no se pudo levantar más. A la semana de haber caído en la casa de los espíritus, ya prácticamente ahí muerto, fallecido, estuvo internado y hicieron de todo para poder a él solucionar el problema que él tenía, porque incluso en ese momento de cerebro no se sabía nada, y vino un muy buen cirujano, pero no se pudo hacer nada. O sea que ni para ella servía, porque ella quedó viuda también, no servía nada de lo que hacía, pero así todos seguíamos usando la fe, obispo. Nosotros creíamos que íbamos a salir adelante. En su vida, de bueno que tenía? Nada, señor obispo, Nada. no había nada. ¿Cómo que esta situación cambió? Cambió cuando un día mi madre, viéndome desesperado, yo sin poder dormir, con ese insomnio que me dejaba fumando toda la noche,
pensando qué tenía que hacer el otro día, cómo iba a hacer para enfrentar el día, porque tenía miedo hasta de enfrentar el día siguiente. Un día ella me vio tan mal que me dijo que mirara la televisión, que ella miraba, estaba viendo una persona que hacía una oración con el vaso de agua, y que me animara, que lo viera y que preparara un vaso de agua porque en algún momento iban a hacer la oración y yo iba a participar. Que por lo menos me iba a hacer tranquilizar un poco, me iba a poder dormir, porque se ve que ella había hecho la oración y había podido dormir. Bueno, así fue, obispo, yo hice la oración, ya ese día me sentí un poco mejor, o sea, por lo menos pude dormir, no sufrí aquel ataque que yo sufría de noche, porque era muy frecuente ya. Al principio era poco y después ya fueron 3, 4, 5 veces hasta hacer toda la semana el ataque que yo sufría de aquella persona o algo que me quería ahorcar. Ese día pude descansar, pude dormir. Y bueno, tomé la determinación al poco tiempo de venir a la iglesia, de llegar. Dije, si una simple oración, un simple vaso de agua me pudo ayudar a descansar, yo creo que tiene que haber algo más allá de esto, tiene que haber algo que realmente me ayude a salir adelante. Porque nada de lo que hacía, si yo había obedecido, yo obedecía todo lo que me decía que tenía que hacer, que tenía que prender velas, que tenía que hacer determinados trabajos en una esquina, en una casa, que tendría que usar pólvora, que tenía que hacer matar animales, distintas cosas, llevar ofrendas, llevar whisky, llevar cigarros, llevar todo eso al lugar donde yo iba. Digo, si con un simple vaso de agua yo voy a llegar, y si yo obedecí a algo que no me ayudó, tengo que obedecer a algo que me hace bien. Entonces, cuando yo llegué, lo primero que pasó fue que esa misma noche yo ya tuve paz. No solo pude dormir, porque ya podía dormir. Tuve paz, tuve aquella tranquilidad de saber que había abierto una puerta que jamás había abierto, que nunca había golpeado, que todo lo que había hecho, por todos los lugares que había recorrido y transitado, nunca me había pasado lo que me pasó. Sentí paz, sentí como que un alivio en mí, como que habían sacado, no sé, toneladas y toneladas de peso arriba mío. Pude descansar, pude transmitir eso para mi familia, descansamos, dormimos, no hubo peleas, ya ese mismo día no hubo peleas. Con el transcurso de las semanas, de los días, yo fui orientado. Nosotros tomamos la decisión, primero yo, obviamente que tuve aquella adversidad de decir, bueno, voy a dejar un negocio en el cual supuestamente me está dando de comer, pero no me está dejando vivir. Tomé la determinación de abandonar, de dejar, así como yo abandoné y dejé. Mi suegra también tomó esa determinación, me vio distinto, me vio diferente. Ella vio que yo ya no hacía lo que hacía antes, no conversaba lo que conversaba antes. Ella vio un cambio. Y también ella decidió dejar todo eso que estaba haciendo. Ella estuvo involucrada por cuánto tiempo? Ella estuvo involucrada teniendo un cargo dentro de esa casa unos 5 años más o menos. 5 años. Sí, que yo recuerde, ¿no? Usted cuando llegó, usted hizo las cadenas. Yo hice las cadenas. Perseveró. Perseveré y obedecí lo que el pastor me decía, porque si yo obedecía antes a los demás y me iba mal, ya como había comprobado que estaba tranquilo, que estaba bien, yo pude tener la cabeza fresca, la mente enfocada en decir, bueno, acá es un nuevo rumbo, un nuevo camino, dejo todo atrás y empiezo a obedecer y a perseverar en lo que me están enseñando. ¿Cómo que se encuentra hoy su vida? Obispo, mi vida se encuentra hoy totalmente transformada, totalmente renovada, el matrimonio está feliz, tengo una vida en abundancia realmente, porque ya no tengo más aquel problema económico, yo ya no puedo decir que mi vida está mal. Yo tengo que mirar para adelante y decir, gracias a Dios que mi vida cambió y se transformó. Matrimonio feliz, bendecido, tenemos diálogo en mi casa, la familia se agrandó, hay amor, hay paz. Todo aquello que fue una promesa cuando yo llegué a la iglesia, se hizo una realidad en mi vida y en toda mi familia. La familia está unida. Tengo un negocio propio, tengo una vida totalmente transformada, obispo. Ya no es más como antes que vivo de prestado, ya no es más como antes que vivo a ver si llego o no llego a fin de mes. La verdad que gracias a Dios podemos darnos los gustos, nos vamos de vacaciones. Vivimos aquella vida realmente en abundancia que Dios prometió para nosotros. Paró de sufrir. Paré de sufrir, obispo. Que Dios le bendiga mucho más. Igualmente, gracias.